Mis estimados amigos, que el Dios del cielo envíe lluvias de bendiciones sobre cada uno de vosotros. Nuestro tema ahora es la supremacía de la Biblia. En el pasaje que se ha leído hoy, dice la misma Sagrada Escritura que este libro, la Santa Escritura, no es de mente humana, no es una mera cuestión del hombre, sino que fue escrita por inspiración divina. Aquellos santos hombres de Dios que la escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso decimos la supremacía de la Biblia. Demos por vía de introducción esta ilustración. Hay en una de las ciudades de los Estados Unidos una placa oficial. Cuando el turista se acerca a este edificio donde está la placa y fija su mirada en esta placa, no ve sino sencillamente una placa con letras que narran allí algo. Pero a medida que el turista va leyendo esa placa, por ilusión de óptica, va emergiendo de ella, va apareciendo el retrato, la imagen del presidente Lincoln. Esta imagen está allí, pero se necesita fijar la mirada para que aparezca y que el turista se encuentre cara a cara con el presidente Lincoln. De la misma manera, mis estimados amigos, la Biblia refleja a la persona divina de Dios, pero se hace necesario, se hace indispensable que la Biblia sea leída no solamente con los ojos, sino que sea leída con la mente, con el espíritu y con fe, para que entonces la imagen de Dios aparezca en ella. Cuando leemos así la Biblia, realmente nos encontramos cara a cara con Dios, porque ella, en su supremacía, es el libro divino y es el libro de Dios. No hay otro libro en el mundo que refleje a Dios. No hay otro libro en el mundo que sea el libro de Dios. Por eso, cuánta supremacía hallamos y tenemos en la Biblia. Hemos presentado en otras ocasiones, o sea, en mensajes anteriores a este, la importancia de la Biblia, las alturas de la Biblia, y ahora presentamos la supremacía de la Biblia. Y en verdad, la Biblia tiene supremacía sobre cualquier otro libro del mundo, porque ella, y solamente ella, es el libro divino y es el libro de Dios. Tengamos presente esto y vengamos al primer pensamiento. La Biblia es el libro de Dios. Tómenlo usted en cuenta. La Biblia es el libro de Dios y no hay otro que se llame el libro de Dios. Por eso la Biblia es suprema. Pero demos algunas bases para este acerto. Si decimos que la Biblia es el libro de Dios,
tenemos que presentar algunas bases a este acerca. En primer lugar, digamos, los hombres de Dios, los santos profetas de Dios, llaman a la Biblia la palabra de Dios. Y siempre que iban con un mensaje a reyes o al pueblo, o un mensaje para el mundo, nunca decían, escucha mi palabra, sino que ellos decían terminantemente, oye, palabra de Jehová. Entonces la Biblia no es la palabra de ningún hombre, no es el pensamiento de ningún mortal, sino que ella es el pensamiento divino de Dios y la palabra divina de Dios. Además, el pensamiento de la Biblia es sagrado. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si este libro, la Biblia, no fuera un libro sagrado, el apóstol Pablo no hubiera tenido la osadía de clasificarlo así, sagradas escrituras. Pero él también, hablando por inspiración divina, ha testificado de ellas y dice las sagradas escrituras. Entonces no cabe duda que este libro, la Biblia, es un libro exactamente sagrado. Además, tenemos el testimonio apostólico. Todo el testimonio apostólico en su trama dice que la Biblia es de inspiración divina. Entonces, si la Biblia es de inspiración divina, es el libro de Dios, porque solamente Dios es divino, solamente Dios es eterno y solamente Dios es sapientísimo. Entonces, no hay otro libro que iguale a la Biblia. No hay otro libro comparable con la Biblia. De aquí que la supremacía de la Biblia se levanta sobre las montañas de libros, más alto aún que las cumbres del mismo Everest. Sea para Dios la honra y la gloria. Además, tenemos el mismo testimonio de Dios. Dios ha dicho de la Biblia, mi palabra es como el fuego y el martillo. Dios, vemos aquí en este pasaje que le llama su palabra. Además, en otra ocasión, refiriéndose a la Biblia, dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Y muchos otros pasajes hay donde Dios llama a la Biblia su palabra. Veamos pues que Dios mismo, en su omnisciencia, en su divinidad y en su eternidad, reconoce a la Biblia como hija de su propio corazón, como hija de su propio sentimiento, como hija de su propia mente. He aquí la paternidad de la Biblia. La Biblia es hija de Dios y Él le llama mi palabra. ¿Queremos un mayor testimonio? No, mis amados, esto es ya culminante y esto es ya concluyente. La Biblia es el libro único de Dios. Sin embargo, digamos algo más al respecto. La mente de Dios es divina. La Biblia procede de la mente de Dios. Luego, la Biblia es divina. He aquí un silogismo concluyente. Repitámoslo, o sea, digámoslo otra vez. La mente de Dios es divina. La Biblia procede de la mente de Dios. Luego, la Biblia es divina.
Mis estimados amigos, no hay en el mundo ni en los siglos otro libro que proceda de la mente de Dios. Por lo tanto, ningún otro libro es divino y ningún otro libro puede llamarse libro de Dios. De aquí que cuando le lleven a su hogar algún libro diciéndole que ese libro es divino, usted pregunte si procede de la mente de Dios y encontrará que ese libro no es divino porque no procede de la mente de Dios. Hay solamente un libro que procede de la mente de Dios. Ese libro es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por otra parte, el Señor Jesucristo, mientras estuvo en este mundo, Él estuvo dotado de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. El Señor Jesucristo es divino, pero Él leyó libros y muy especialmente, o sea, por encima de todos los libros, el Señor Jesucristo leyó las Sagradas Escrituras. En el resumen, el libro del Señor Jesucristo fue la Biblia. Por lo tanto, digamos este otro silogismo: los libros de Cristo son divinos. La Biblia es libro de Cristo. Luego, la Biblia es divina. Y en verdad, la lógica lo enseña. El Señor Jesucristo es divino y los libros que estudia deben ser divinos, porque lo divino es para lo divino. Si la Biblia no fuera divina, el Señor Jesucristo no la hubiera hecho su libro de texto, su libro de devoción y el libro de su fe. La Biblia fue el libro básico del Señor Jesucristo. Entonces, si Él es divino, claro está que este libro divino lo es también. Bien, Dios tiene un libro para el hombre. Este libro de Dios es la Biblia. Dios es una persona inteligente y trata con personas inteligentes. Dios es la persona inteligente y nosotros somos las personas inteligentes. Entonces, Dios, como inteligente, tratando con nosotros que somos inteligentes, trata de la manera más inteligente. Y esa manera más inteligente de tratar con nosotros es las Sagradas Escrituras, o sea, la misma Biblia. O lo mismo, la Biblia que conocemos y la Biblia que tenemos es la forma inteligente como Dios, que es inteligente, trata con nosotros que somos inteligentes. Por lo mismo, debemos apreciar la Biblia como el libro de Dios y como el libro de su propia mente, ya que nos corresponde hacerlo porque somos criaturas inteligentes. No hay, pues, fuera de la Biblia, otro libro que sea divino. Tómelo usted en cuenta, mi estimado amigo, solamente la Biblia es divina. Vengamos a otro pensamiento. La Biblia como revelación. La Biblia nos revela los orígenes de todas las cosas. La Biblia revela el origen de los ángeles, el origen del cosmos y el origen del hombre. Ningún otro libro está capacitado para hacer esta revelación, porque solamente la Biblia es divina. La Biblia nos revela el Evangelio divino. Dice el Señor Jesucristo: la palabra que me diste les he dado. Entonces, el Evangelio de Cristo es divino porque ese Evangelio también procede de la misma mente de Dios. Es la palabra de Dios. Y ese Evangelio que es la palabra de Dios, ese Evangelio
es divino y está contenido, está significado solamente en las Santas Escrituras, en la Biblia, en la palabra misma de Dios. Otro evangelio cualquiera es evangelio humano. Otro evangelio cualquiera es evangelio del hombre. Y dice Pablo, si un ángel o nosotros mismos como hombres anunciáramos otro evangelio, sea anatema aquel que lo haga. Entonces, anatema sean y son aquellos que anuncian otro evangelio aparte del evangelio de Dios, aparte del evangelio de Cristo, aparte del evangelio de las Santas Escrituras. La Biblia además revela el eterno amor de Dios hacia el hombre. Estimados amigos, usted necesita amor, su espíritu necesita amor, su alma necesita amor, sus sentimientos necesitan amor. Oh, mis estimados amigos, Dios ama profundamente al pecador. Entonces, acérquese a la persona divina de Dios, venga al arrepentimiento y Dios le dará el perdón de sus 1000 pecados y lo levantará a la espera de una completa y eterna salvación. Por otra parte, la Biblia es el alabastro de las verdades divinas y eternas. La Biblia nos revela la existencia misma de Dios. La Biblia nos revela la existencia de un cielo eterno. La Biblia nos revela también la existencia de un infierno eterno. Los que se arrepientan de sus 1000 pecados y vengan a la persona divina de Dios, habrán de gozar el cielo eterno. Los que sigan en su pecado y desprecien a Dios y desprecien las sagradas escrituras, habrán de ir a un infierno eterno. Pero, mis amados, hay una verdad cumbre revelada en las sagradas escrituras. Esa verdad cumbre es esta: que la muerte de Cristo en el áspero madero de la cruz es el sacrificio de la expiación. Sí, el Señor Jesucristo, allí en el áspero madero de la cruz, ha muerto como la víctima de la expiación por el pecado del mundo. Entonces, la humanidad entera ya tiene expiado su pecado, porque Cristo se dio como la víctima de esa expiación. Mis estimados amigos, ya no hay condenación para vosotros, sino que ya está establecida una completa y eterna salvación para vosotros. Lo que resta es que os entreguéis a Cristo Jesús, que le deis vuestra fe, que le deis vuestro reconocimiento, que le deis vuestro amor y que le deis vuestra vida, y entonces Él aplicará a vosotros su expiación vicaria y Dios pasará por alto vuestro pecado, porque vuestro pecado ya fue castigado en la divina persona de su Hijo, en ese sacrificio que Él ha hecho en el áspero madero de la cruz. Mis estimados amigos, hemos dicho un poquito solamente, porque falta mucho por decir acerca de la supremacía de la Biblia, pero dejamos en su mente este pensamiento supremo: libro de Dios, solamente la Biblia, porque Él le dice mi palabra; libro divino, solamente la Biblia, porque está registrado que es escrita por inspiración divina. Entonces,
por encima de todos los libros, aprecie usted a la Biblia. Aparte de todos los libros, reciba usted a la Biblia. Y cuando le hablen de otro libro cualquiera, sencillamente piense que lo importante es el libro divino y el libro de Dios, porque en ese libro divino y en ese libro de Dios beberá usted aguas de vida eterna y vendrá a la espera de una completa y eterna salvación. Que Dios os bendiga. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea.